El destino del Saiyajin. Capítulo 95. Miedo. Algún tiempo después. La noche en Gotham era densa y fría, una brisa helada barría las calles vacías mientras Batman patrullaba desde las alturas, atento a los pequeños detalles que solo él podía notar. Una ligera tensión en el aire, un susurro en el viento, una sombra que no pertenecía al paisaje habitual. Algo había cambiado, y Bruce Wayne lo percibía de manera más intensa que antes. Con su dominio del ki, las energías a su alrededor hablaban más claramente, y lo que sentía esa noche era algo oscuro, corrupto, como si una parte rota de su propia esencia se hubiese manifestado. Esta presencia, una mezcla de locura y maldad, lo seguía, observándolo, estudiando cada uno de sus movimientos. Batman no había enfrentado algo así antes, pero no dudó ni por un segundo. El cazador estaba siendo cazado, pero Bruce, con su astucia y habilidad, estaba un paso adelante. Sabía lo que debía hacer: llevar a esa entidad a un lugar donde no pudiera escapar, un callejón sin salida, un lugar apartado de los ojos curiosos de la ciudad. El callejón era oscuro y estrecho, las paredes de ladrillo reflejaban el eco de sus pasos controlados mientras caminaba hacia el centro. El silencio que lo rodeaba era absoluto. El corazón de Gotham palpitaba a lo lejos, pero en ese momento, solo el viento y las sombras eran testigos de lo que estaba a punto de suceder. «Sal de una vez», dijo Batman, su voz profunda resonando en el callejón. Sabía exactamente dónde estaba su perseguidor, lo había sentido desde el principio. «Sé que estás ahí. Y sé quién eres». Un sonido seco, como el roce de metal, precedió la aparición de una figura desde las sombras. Los ojos de Batman se entrecerraron al ver a quien emergía de la oscuridad. Un hombre que llevaba un traje casi idéntico al suyo, pero distorsionado, corrompido por una versión retorcida de la realidad. Su armadura era negra como la noche, tachonada de púas y con un semblante perverso. Y esa sonrisa, una sonrisa maníaca que desfiguraba el rostro debajo de la máscara y una especie de corona que cubría sus ojos, todo reflejaba una locura profunda sin freno. «Soy Bruce Wayne», dijo la figura, su voz un eco distorsionado y burlón. O mejor dicho, el Batman quería. El aire alrededor de ellos parecía volverse más frío mientras él quería daba un paso adelante, su mirada penetrante y cruel fijándose en Bruce, como si lo estuviera diseccionando mentalmente. Una mezcla de desprecio y burla cruzó su rostro. «He observado este universo, a ti, a todos. Y por lo que he visto, pensé que tal vez, solo tal vez, podríamos ser aliados». Su risa, quebrada y desquiciada, rebotó en las paredes del callejón. «Pero, ¿sabes qué? Creo que prefiero matarte. No necesitas vivir en un mundo que puedo destruir por completo». El Batman quería, con su poder y malicia, se lanzó hacia Bruce con la ferocidad de una bestia. Pero esta vez, no se enfrentaba al hombre que esperaba. Bruce, tranquilo y sereno, controlaba el ki con una precisión que el quería no había anticipado. Su cuerpo era ágil y fuerte, sus movimientos calculados con una calma que contradecía la velocidad y el poder con los que respondía a los ataques. Cada golpe que el Batman quería lanzaba era detenido o esquivado con facilidad. La oscuridad y la locura de su técnica no podían penetrar la fortaleza de Bruce. Con un manejo mejorado del ki, los ataques del quería parecían infantiles en comparación. Batman movía su cuerpo con fluidez, anticipando cada movimiento, y, cuando decidió que era el momento, lo inmovilizó con una velocidad y fuerza que dejaron al quería paralizado. El Batman quería, sorprendido, retrocedió unos pasos, jadeando mientras su expresión, llena de odio y asombro, no podía dejar de estudiar a Bruce. «¿Qué eres?», escupió, furioso. «No puede ser simplemente, Batman». Bruce, con la compostura que lo caracterizaba, dio un paso adelante, su mirada fija en el ser corrompido frente a él. «Soy más de lo que tú podrías imaginar. Has venido a destruir, pero no entiendes el verdadero poder de la luz. No solo soy Batman». Su voz era firme, pero tranquila. «Soy alguien que ha superado su propia oscuridad, alguien que se adueñó de ella y alguien que la controla. Algo que nunca podrás hacer». El aire en Gotham se tornaba pesado mientras el Batman quería lo observaba, esa sonrisa retorcida y enfermiza no se borraba de su rostro. Aunque había sido derrotado en esta primera escaramuza, sus ojos todavía destilaban maldad y su mente seguía maquinando la manera de destruir a su contraparte. Pero entonces, algo cambió. Batman, siempre imperturbable y calculador, comenzó a manifestar algo nuevo, algo que ni el ser más retorcido del multiverso había anticipado.
Bruce, firme y sereno, concentró su respiración y cerró los ojos por un segundo. El aire a su alrededor se tornó denso, vibrante. Como un río invisible, su ki empezó a fluir, pero esta vez, no con la energía luminosa y vibrante como la que Goku le había mostrado. No. Batman había tomado un camino diferente. Un camino que transformaba su poder en algo oscuro, tangible y temible. Goku, en su momento, había observado con curiosidad la consulta de Bruce. El Saiyajin, un guerrero que irradiaba poder a través de su ki para inspirar, motivar y pelear, no había comprendido del todo por qué alguien querría infundir temor en su aura. Pero había aceptado ayudarlo a dominar esa habilidad. Y ahora, en este callejón oscuro, frente al ser más depravado del multiverso, Bruce mostraría el fruto de su trabajo. El ki de Batman comenzó a manifestarse a su alrededor. No era una simple aura de poder, era algo más profundo, más oscuro. El aire en el callejón se volvió sofocante, como si las sombras mismas cobraran vida. El Batman quería, por primera vez, sintió que algo no estaba bien. Su sonrisa se torció en una mueca de desconcierto mientras daba un paso hacia atrás, incapaz de procesar lo que veía, comprendía que no eran trucos o artilugios clásicos, era algo más, algo diferente y visceral. La figura de Bruce seguía inmóvil, pero su energía crecía, formando una silueta negra y terrorífica. Poco a poco, aquella energía sombría tomó forma, desplegándose a su alrededor. Unas alas oscuras y majestuosas se extendieron en el aire, cubriendo todo el callejón en una sombra profunda y opresiva. El emblema del murciélago, no solo en su traje, sino personificado en una gigantesca figura de ki, se alzaba sobre el Batman quería. Era como si las sombras mismas hubiesen decidido cobrar vida y erigirse como un monumento al miedo. El Batman quería, que siempre había sido el que sembraba terror y caos, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: miedo. El pilar de su existencia, su corrupción, su locura, todo lo que lo definía, estaba siendo aplastado por esa presencia oscura. Y lo más desconcertante era que esa oscuridad provenía de sí mismo, o al menos de una versión de él que jamás había considerado capaz de dominar la oscuridad con tal precisión. ¿Qué es esto?, susurró, casi sin quererlo, dando otro paso hacia atrás. La sonrisa se desvanecía de su rostro, y en su lugar, la sombra del temor se filtraba. La energía de Bruce se elevaba más y más, el aura del murciélago a su alrededor era imponente, la representación misma del miedo en forma de ki. No era solo una demostración de poder físico, era una manifestación de lo que Batman había sido para Gotham, para el mundo. Una sombra implacable que cazaba a quienes vivían en la oscuridad. Y ahora, esa energía se proyectaba directamente hacia el Batman quería. Tú no conoces el miedo, pero ahora lo sentirás, murmuró Bruce, su voz baja pero resonante. No necesito matarte. Te destruiré de la manera que nunca imaginaste, con lo que más temes. El Batman quería, siempre imponente, se encontraba completamente desarmado. El eco del murciélago gigante lo envolvía, y esa figura oscura parecía multiplicarse a su alrededor, cerrando todas las salidas. No había ningún lugar donde pudiera escapar. Esa oscuridad, esa personificación del terror que él mismo había sembrado, ahora se levantaba ante él, inquebrantable, irrefrenable. Y lo peor de todo, venía de sí mismo. No puede ser, balbuceó, su mente intentando procesar lo que veía, pero siendo incapaz de hacerlo. Jamás había considerado que alguien pudiese usar la oscuridad y el miedo de una manera tan controlada, tan devastadora. Bruce había tomado su misma esencia, la había dominado, y la había vuelto suya. Él quería titubeaba. Por primera vez en su existencia, sentía que estaba ante algo más allá de su control, algo que no podía corromper ni destruir. Sus ojos se llenaron de odio y, por primera vez, de vulnerabilidad. No podrás detenerme por siempre, escupió, intentando recobrar algo de su compostura, pero el temblor en su voz lo delataba. Volveré. Volveré y destruiré todo lo que representas. El Batman quería lo miró con odio puro, pero también con miedo. No podía comprender cómo había sido derrotado tan fácilmente, su mente, una vez llena de certezas, ahora estaba nublada por la confusión. Sabía que no tenía opción más que huir. Esto no ha terminado, Wayne, gruñó mientras retrocedía hacia las sombras. No podrás ocultarte para siempre. Volveré, y destruiré todo lo que amas. Antes de que pudiera desaparecer del todo, Bruce lo interrumpió, su tono calmado pero lleno de resolución.
La próxima vez que nos encontremos, no habrá lugar para tu oscuridad, esto será lo último que veas en tu miserable vida, y lo sabes. El Kerie se desvaneció entre las sombras, su risa maníaca resonando en la distancia, pero su amenaza se sentía vacía. Gotham, bajo la protección de Batman, se mantendría fuerte. Y en el fondo, Bruce sabía que este era solo el comienzo de algo mucho más grande. Bruce no dijo nada. No necesitaba responder. La presencia del murciélago gigantesco que había proyectado era respuesta suficiente. El Batman Kerie dio un paso atrás, luego otro, hasta que finalmente, las sombras lo tragaron, llevándose su risa rota y vacía. Desapareció en la oscuridad, huyendo como una criatura acorralada. Y en ese callejón desolado, el silencio se hizo más pesado. Bruce respiró profundo, y la energía de su ki se disipó lentamente. Las sombras regresaron a su lugar, y el callejón volvió a ser solo eso, un callejón oscuro en Gotham. Pero la marca del miedo que había dejado en su enemigo perduraría, una huella imborrable en la mente del Kerie. Había experimentado el terror puro, el mismo que él había sembrado en incontables universos. Bruce, con la serenidad que siempre lo caracterizaba, sabía que esa batalla había terminado. El Batman Kerie, esa perversión de sí mismo, ahora temía enfrentarlo, y eso significaba que lo había vencido en el terreno más importante, la mente. La oscuridad de Gotham se llenaba lentamente de la calma que dejaba la partida del Batman Kerie. Bruce, aún recuperándose del despliegue de su ki, respiraba profundamente, sintiendo como el control sobre su energía volvía a un estado de reposo. La figura del murciélago gigantesco que había proyectado se desvaneció por completo, dejando solo al caballero oscuro en el silencio del callejón. Sin embargo, Bruce no estaba solo. Desde las sombras, Goku había estado observando toda la escena. Cuando había sentido el ki maligno del Batman Kerie por primera vez, su primer instinto había sido ir en ayuda de su amigo. Pero al llegar y percibir el control y la precisión con la que Bruce manejaba su energía, decidió mantenerse a distancia, vigilando. Sabía que Bruce podía manejarlo. Aún así, la habilidad con la que había usado su ki lo sorprendió gratamente. Cuando el Batman Kerie desapareció finalmente entre las sombras, Goku, aún manteniendo su presencia oculta, sonrió con satisfacción. Bruce había demostrado algo impresionante. Una maestría sobre el ki que no solo igualaba la de los guerreros más poderosos, sino que lo había adaptado a su propio estilo. Goku, siempre impulsado por la curiosidad y el deseo de mejorar, no pudo evitar sentir un respeto profundo por lo que su amigo había logrado. Finalmente, Goku decidió hacer su aparición. Sin hacer ningún sonido, apareció a unos metros de Bruce, su rostro iluminado por una sonrisa sincera. «Vaya, Bruce, eso fue increíble», dijo Goku, con ese tono de admiración genuina que siempre lo caracterizaba. Bruce, al verlo aparecer de la nada, no pareció sorprendido. Había sentido la presencia de Goku cuando llegó, para luego desaparecer, aunque en medio de la batalla había estado demasiado concentrado para prestarle atención. Apenas un ligero levantamiento de cejas mostró su reconocimiento de la aparición de su amigo. «¿Estabas ahí, eh?», respondió Bruce, su voz calmada pero cargada con esa autoridad característica. Goku asintió, cruzando los brazos mientras flotaba ligeramente por encima del suelo. «Pensé en intervenir cuando sentí el ki de ese sujeto, pero cuando noté que lo tenías bajo control, decidí que lo mejor era observar». Su sonrisa se amplió. «Lo manejaste de forma impresionante. Ese murciélago de ki, eso fue algo totalmente tuyo». Bruce esbozó una pequeña sonrisa, algo que no sucedía con frecuencia, pero la presencia de Goku le traía una sensación de camaradería que pocas veces experimentaba. «He estado practicando, por esto fue que te pedí consejo la vez pasada. Sabía que tenía que usar el miedo de una forma distinta, algo que los criminales de Gotham entendieran. No solo física o emocionalmente, sino en su misma esencia». Goku asintió, comprensivo. Aunque él usaba su poder principalmente para proteger y mejorar, entendía que cada guerrero encontraba su propio camino en el uso del ki. Eso es lo grandioso del ki. Es una extensión de lo que somos, dijo Goku. Y tú lo has moldeado para encarnar lo que siempre has sido, el símbolo del miedo para tus enemigos. Pude sentirlo. Incluso ese tipo, el Kerie, lo sintió. Bruce guardó silencio por un momento, dejando que las palabras de Goku resonaran. Había algo reconfortante en compartir su progreso con alguien que entendía también el poder que ahora manejaba.
El Keri es una amenaza, más grande de lo que parece. Bruce cambió de tema, volviendo a su actitud habitual de análisis y estrategia. Su mente es impredecible, y su poder, aunque en este momento no es rival para lo que tengo, podría volver más fuerte. Goku asintió, esta vez con seriedad. Sí, lo conozco. La presencia me habló de él. En otro universo, tuvo una gran batalla. Logró desatar un caos inmenso, y estuvo cerca de destruir todo el multiverso. Pero tú lo enfrentaste bien. Aún así, no podemos subestimarlo. Tiene esa capacidad, al igual que tú, de volverse más peligroso con cada derrota. Bruce, siempre el estratega, reflexionó sobre las palabras de Goku. Sabía que el Keri volvería, y la amenaza no se limitaría solo a Gotham. Este no es el final. Él regresará, dijo Bruce, su mirada fija en la oscuridad donde había desaparecido su doppelganger. Y cuando lo haga, estará mejor preparado. Goku, flotando a su lado, sonrió levemente. Sabía que Bruce siempre estaba un paso adelante, incluso en medio del caos. Pero había algo que inquietaba al Saiyajin. Sospecho que pronto conoceremos a otros héroes de otros universos, dijo Goku, mirando a Bruce con una mezcla de anticipación y cautela. Universos que no hemos visto antes. Hizo una pausa, su expresión se volvió más seria. Y no solo eso. Algo más grande está en movimiento, Bruce. Algo que podría cambiar el multiverso para siempre. Bruce asintió, sabiendo que Goku, aunque con su carácter despreocupado, tenía un instinto infalible para detectar amenazas. Había sentido ese mismo cambio en el aire, un giro en el equilibrio del multiverso que no podían ignorar. Lo sé, respondió Bruce, sin apartar la mirada del horizonte. Lo he sentido. Y estaremos listos. Mañana comenzaremos con tu nuevo entrenamiento, serían las palabras de Goku a un extrañado Bruce. Haremos que te conviertas en alguien mucho más fuerte que antes, esta amenaza no podrá con nosotros. Ambos guerreros, cada uno con su propio estilo y forma de ver el mundo, compartieron un momento de comprensión mutua. La batalla que se avecinaba sería más grande de lo que cualquiera de ellos podía imaginar, pero estaban preparados para enfrentarlo juntos. Fin capítulo 95. Próximo capítulo. 20 gravedades. No olvides dejar tu like y comentario. El destino del Saiyajin. Capítulo 96. 20 gravedades. El entrenamiento de Bruce con Goku comenzó de manera metódica. Al principio, Goku se centró en enseñarle los principios básicos del control del ki, esos que no había aprendido de manera correcta al no tener un maestro que lo guiara. El guerrero Saiyajin lo guiaba en ejercicios de respiración profunda, enfocando la energía interna y alineando su mente con su cuerpo. Para Bruce, cada aspecto del entrenamiento era una mezcla de intensidad física y mental, como nada que hubiera experimentado antes. En las primeras sesiones, Bruce descubrió rápidamente que, aunque su cuerpo era extremadamente fuerte y entrenado, el manejo del ki requería una disciplina diferente. Durante los ejercicios de concentración, mientras Goku lo observaba con ojos tranquilos, Bruce sentía cómo la energía fluía dentro de él, pero su resistencia física aún no estaba a la altura de lo que se requería. Pronto llegaban los síntomas de cansancio extremo, la respiración se hacía pesada y cada fibra de su ser clamaba por descanso, dándole a entender que por mucho que él practique solo, la presencia de un maestro era más que importante. Goku, sin embargo, no lo dejaba detenerse. El ki es más que energía, decía Goku mientras Bruce se concentraba en cada respiración. Es tu voluntad, tu espíritu, y eso nunca debe agotarse, incluso cuando tu cuerpo sienta que no puede más. Día tras día, Bruce sentía como si estuviera aprendiendo a luchar de nuevo, con su enfoque ahora dividido entre su cuerpo y su energía interna. El Saiyajin lo llevaba a su límite en combate, cada golpe medido y cada movimiento diseñado para aumentar la eficiencia de su ki, enseñándole a no desperdiciar ni una pizca de energía. Cuando comenzaba a mostrar señales de agotamiento, Goku lo guiaba de vuelta a la meditación, buscando que recuperara el control sin perder energía en vano. Una vez que Goku consideró que Bruce había alcanzado un nivel suficiente de control sobre su ki, decidieron avanzar al siguiente nivel de entrenamiento: fortalecer su cuerpo para soportar aún más.
Bulma preparó la cápsula de gravedad, una estructura imponente con tecnología que aumentaba la presión gravitacional del entorno, pero con similitudes a la habitación del tiempo en el mundo de Goku con un aire mucho más escaso y delgado. Al ingresar, el aire dentro era denso y pesado, mientras la gravedad comenzaba a intensificarse. Al principio, Goku solo aumentó la gravedad ligeramente, y Bruce, acostumbrado a soportar entrenamientos extremos, se movía con agilidad, aunque ya notaba que sus movimientos eran más pesados. Cada minuto, la gravedad subía lentamente, y el aire se volvía cada vez más escaso. Goku le indicaba que siguiera luchando contra él, lanzando golpes y esquivando, mientras la presión aumentaba. Conforme la gravedad llegaba a 5 veces la normal, Bruce comenzaba a sentir que sus músculos se volvían de plomo. Es increíble, ahora que lo veo el trabajar con esa presión, diría Bárbara quien acompañaba a Bulma y Bruce en su entrenamiento. Es como si ahora pesara unos 450 kilos, replicaba Bulma. La respiración de Bruce se volvía cada vez más difícil, y el sudor empapaba su cuerpo. A pesar de ello, seguía moviéndose, forzando cada músculo y utilizando el ki que había aprendido a controlar para mantener el ritmo. Pero cuando la gravedad alcanzó 10 veces la normal, Bruce sintió que su cuerpo estaba al borde del colapso. Sus golpes eran lentos y pesados, su visión comenzaba a nublarse, y cada respiración era como intentar inhalar a través de un filtro demasiado apretado. Aún así, Bruce no cedió, empujando su mente más allá del dolor físico. En un momento, su cuerpo finalmente cedió. Cayó de rodillas, jadeando con una expresión de agotamiento absoluto. Bulma, que observaba desde una cabina de control junto a Bárbara, se levantó alarmada, sus dedos listos para apagar la máquina. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, Bruce levantó una mano, deteniéndola con un gesto firme. Con los ojos entrecerrados y su respiración aún errática, miró a Goku, quien le sonreía con orgullo. «Lo estás logrando», dijo Goku, ayudando a Bruce a levantarse. «Estás empujando tu cuerpo más allá de su límite, y ahora sabes lo que puedes soportar. Este colapso no es una señal de debilidad, sino de que estás avanzando». Bruce, aún recuperándose, entendió entonces la importancia del colapso. Había tocado fondo, y desde ese punto sabía que solo podía mejorar. A pesar de que su cuerpo estaba destrozado por el esfuerzo, su mente estaba más clara que nunca. Se dio cuenta de que el dolor era parte del proceso, y que, para alcanzar el poder que buscaba, necesitaría abrazar esos límites y superarlos. Bulma, aunque preocupada, también entendía la importancia del momento. Bárbara, desde un lado de la sala, observaba con una mezcla de asombro y respeto por la determinación inquebrantable de Bruce. El entrenamiento continuaría con más intensidad. Goku incrementaba la gravedad en la cápsula, llegando incluso a las 15 unidades, obligando a Bruce a adaptarse a cada nueva dificultad. Día tras día, Bruce se acercaba más a la perfección física y mental que buscaba, cada vez más consciente de su energía, de su cuerpo, y de los límites que podía empujar. Bruce sabía que estos entrenamientos no solo lo preparaban para futuras batallas, sino que también le estaban permitiendo desatar el verdadero poder de su ser. En un momento de descanso, Bruce, mientras recuperaba el aliento y se secaba el sudor de la frente, se acercó a Bulma, quien estaba trabajando en ajustar los parámetros de la cápsula de gravedad. Sentía curiosidad por saber si otros en su mundo habían entrenado en estas condiciones extremas. Bulma, comenzó Bruce, aún respirando pesadamente, ¿alguno de tus amigos humanos ha usado esta máquina antes? Quiero saber hasta dónde han llegado. Bulma, que había estado concentrada en su trabajo, levantó la vista, un tanto sorprendida por la pregunta. Sabía lo persistente y determinado que era Bruce, pero tampoco quería revelarle de inmediato todo lo que sabía, ya que los entrenamientos en la cápsula de gravedad no eran cosa fácil, incluso para los más poderosos. Sin embargo, ante la insistencia en los ojos de Bruce, decidió contarle algo que había guardado durante mucho tiempo. Bueno, dijo con cierta vacilación, mientras se cruzaba de brazos, en una ocasión, uno de mis amigos, Yamcha, intentó algo muy parecido. Bruce la miró con curiosidad. ¿Y qué ocurrió? Bulma suspiró, sabiendo que lo que estaba a punto de contar serviría tanto como advertencia como motivación. Fue algo que no quería contar, pero creo que podría sacar algo de ello. Verás, Yamcha, impulsado por los entrenamientos que Vegeta hacía en la cámara de gravedad de nuestro mundo, decidió intentar entrenar por su cuenta.
Una noche, cuando nadie más estaba cerca, se coló en la cámara, sin decirle a nadie. Bruce levantó una ceja, visiblemente intrigado. ¿Qué tan lejos llegó? Bulma miró el suelo por un momento antes de continuar. Aumentó la gravedad a 300 veces la gravedad terrestre. Los ojos de Bruce se abrieron en sorpresa. Sabía que entrenar en 10 veces la gravedad ya era un desafío extremo para su cuerpo, pero 300, eso era un nivel completamente diferente. Yamcha casi muere en el proceso, continuó Bulma. Su cuerpo no estaba preparado para soportar ese nivel de estrés, apenas puso esa cantidad en la pantalla, la presión comenzó a aplastarlo. Lo supe al día siguiente, cuando revisé la bitácora de la máquina. Encontré la grabación de su intento, y no puedo negar que me preocupé. Se estaba presionando demasiado. Bruce escuchaba con atención. ¿Y qué pasó después? ¿Sobrevivió? Bulma asintió. Sí, aunque apenas. Por suerte, fue lo suficientemente fuerte como para detener el entrenamiento antes de que fuera demasiado tarde. Pero lo que hizo me enseñó algo. Las capacidades humanas pueden mejorar increíblemente con el tiempo, pero también hay que tener en cuenta los límites. Yamcha sobrevivió y mejoró, pero fue una experiencia que casi le costó la vida. Bruce procesó las palabras de Bulma. En lugar de desalentarse, la historia despertó algo dentro de él. Si Yamcha, un humano de otro mundo, había llegado tan lejos, entonces él también podía. Sabía que el entrenamiento extremo en la cámara de gravedad no sería fácil, pero la idea de llevar su cuerpo y su mente más allá de sus límites lo llenaba de una renovada motivación. Gracias por contarme eso, dijo Bruce con una leve sonrisa, aunque sus ojos brillaban con determinación. Esto me muestra que hay mucho más que puedo lograr. Bulma, aunque preocupada por la intensidad del entrenamiento que Bruce ya estaba atravesando, reconoció el fuego en sus ojos. Sabía que, al igual que sus amigos en su propio mundo, Bruce no se detendría hasta alcanzar sus metas, sin importar lo difícil que fuera el camino. A partir de ese momento, la anécdota de Yamcha se convirtió en una motivación adicional para Bruce. Si había humanos capaces de soportar tales extremos, él también lo haría. Al día siguiente, al salir de la máquina de gravedad, Bruce respiró profundamente, sintiendo como sus pulmones se llenaban de aire con una facilidad sorprendente. Su cuerpo, acostumbrado a la intensa presión de 15 unidades de gravedad, ahora se sentía liviano, casi ingrávido. Cada paso era como flotar, y sus movimientos eran más fluidos, más precisos. Había aprendido a volar, sí, pero esa sensación de liviandad lo sorprendía. Bruce saltó instintivamente, y para su sorpresa, alcanzó fácilmente la altura de varios pisos. Qué bueno que estaba en el patio, se diría a sí mismo comprendiendo que posiblemente habría chocado contra el techo de haber saltado dentro de la mansión. Su mente, siempre analítica, procesó la situación. Su cuerpo, antes forzado al límite, ahora estaba perfectamente adaptado a la gravedad normal. Cada fibra de su ser parecía haberse fortalecido, mejorado, y ahora podía sentirlo con claridad. Es como si mi propio peso ya no fuera una limitación, pensó mientras sus pies tocaban el suelo nuevamente. La experiencia le había permitido no solo alcanzar nuevas alturas físicas, sino que también había fortalecido su determinación. Ahora sabía que su cuerpo, sometido a una presión inimaginable, había desarrollado capacidades que lo hacían ya alguien sobrehumano. No solo volar, sino moverse con una agilidad que desafiaba su propio entendimiento del mundo físico. La sensación de control absoluto sobre su cuerpo lo emocionaba y lo intrigaba. Bulma, siempre impulsada por su curiosidad científica, observó con una sonrisa el asombroso progreso de Bruce mientras saltaba con una ligereza imposible para alguien que había entrenado en condiciones tan extremas. En su mente, recordó la vieja tecnología que los Saiyajines usaban para detectar niveles de energía, y la idea la cautivó. ¿Por qué no hacerlo con Bruce?, pensó. Aunque sabía que Bruce, Goku y Diana podían sentir el ki sin necesidad de dispositivos, la idea de cuantificarlo la emocionaba. Se puso manos a la obra en su laboratorio, utilizando los avances tecnológicos a su disposición, pero siendo muy cautelosa. Recordaba cómo en el pasado algunos de esos detectores de energía habían explotado al intentar medir el ki de Goku y Vegeta, y no quería repetir esa experiencia. Esta vez, diseñó un dispositivo más robusto, con un sistema de seguridad avanzado que podía soportar las altísimas lecturas de poder de Goku, Superman, y Diana.
A medida que ensamblaba las piezas, ajustaba los cálculos y añadía filtros de seguridad, su mente no dejaba de imaginar la comparación de los niveles. Sabía que Goku probablemente rompería la escala una vez más, y se preguntaba hasta dónde llegaría Superman cuando regrese, o Diana, aunque no podía esperar para ver dónde quedaría Bruce después de su intenso entrenamiento en la cámara de gravedad. Cuando finalmente lo terminó, sostuvo el nuevo dispositivo en sus manos con una sonrisa triunfante. Esto será divertido, dijo para sí misma, preparándose para probarlo con los demás. Con precaución, encendió la máquina, lista para las sorpresas que los niveles de poder le mostrarían. En la sala de gravedad, Bruce y Goku estaban inmersos en un entrenamiento intenso, con la gravedad ya ajustada a 20 unidades. El aire denso y el peso adicional ataban el cuerpo de Bruce, mientras Goku le daba instrucciones precisas para manejar la presión y el ki. De repente, ambos sintieron una ligera perturbación en el ambiente, como una vibración extraña, imperceptible para cualquiera menos para aquellos que podían detectar la energía vital. ¿Sientes eso?, preguntó Bruce mientras ajustaba su postura. Goku, con su característico instinto, cerró los ojos un segundo y concentró su percepción. Sí, hay alguien observándonos. A medida que se enfocaba, una proyección se hacía más nítida en su mente. Jon Stewart. Usando una técnica avanzada como Green Lantern, Jon estaba empleando una especie de proyección astral para espiar, un método que le permitía observar sin estar físicamente presente. Esta técnica, aunque efectiva, tenía una huella de energía sutil, algo que Goku, con su habilidad avanzada para sentir el ki, podía identificar fácilmente. Con una sonrisa despreocupada, Goku dirigió su mirada a un punto aparentemente vacío de la sala. ¿Quién eres?, preguntó en voz alta, como si estuviera hablando con el aire. La voz resonó en la cámara, y aunque la conexión entre universos no permitía que Jon Stewart estuviera físicamente allí, podía sentir que había sido descubierto. El sobresalto de Jon fue inmediato. Había confiado en que su proyección le permitiría espiar sin ser detectado, pero ahora se encontraba frente a un ser que no solo había percibido su presencia, sino que lo había identificado. Sin dudarlo, cortó la conexión y regresó al punto de origen, llevándose consigo el susto de haber sido descubierto tan fácilmente. Goku soltó una pequeña risa. Se fue rápido, alguien nos estaba espiando. Bruce, que había seguido la sensación, frunció el ceño. Quien sea, no está aquí físicamente. Pero ahora sabe que lo notamos. Ambos compartieron una mirada de comprensión, conscientes de que el nuevo universo había llamado la atención de otros héroes, y que este no sería el último intento de contacto. Tierra Cero. Jon Stewart regresó de su proyección visiblemente alterado, con los ojos abiertos de par en par y el semblante tenso. Había esperado que su técnica de proyección, casi siempre efectiva, le permitiera observar sin ser notado, pero el hecho de que lo hubieran detectado tan fácilmente, y peor aún, que le hubieran hablado directamente, lo dejó casi sin palabras. Los demás miembros de la Liga de la Justicia lo miraban con preocupación, esperando una explicación. Superman fue el primero en romper el silencio. Jon, ¿qué ocurrió? Te ves asustado. Stewart se pasó la mano por la cabeza, intentando ordenar sus pensamientos. Estaba observando ese nuevo universo, quería ver quién o qué estaba en la tierra de ese lugar. Logré proyectarme dentro de lo que parecía una instalación de alta tecnología. Allí vi a Bruce Wayne, nuestro Bruce, pero no era nuestro Bruce, aunque era prácticamente idéntico. Todos intercambiaron miradas. La idea de versiones alternas de sí mismos no era nueva, pero lo que venía a continuación los dejaría aún más perplejos. Bruce estaba entrenando, pero no estaba solo. Había un tipo con él, alguien que parecía fuerte, muy fuerte. Llevaba el cabello alocado. Al principio no le di mucha importancia, pero lo que me sorprendió fue lo que vi en los monitores de esa sala, estaban entrenando bajo 20 gravedades. ¿20 gravedades? Diana levantó una ceja, cruzando los brazos, claramente curiosa. Eso no es mucho para nosotros. Exacto, respondió Stewart. Para alguien como Superman o tú, Diana, no sería difícil. Pero lo más extraño era que ese Bruce estaba soportando ese nivel de presión. Y créanme, lo estaba sufriendo. Estaba empapado en sudor, exhausto, pero lo soportaba. Era como si estuviera cargando casi 2 toneladas de peso. El propio Batman, quien había estado en silencio escuchando el relato, frunció el ceño.
¿2 toneladas? Murmuró. Bajo esas condiciones, eso es una locura. Stewart asintió. Y lo más impresionante fue el otro tipo. Mientras Bruce parecía estar al límite, ese sujeto ni siquiera transpiraba. Era como si la gravedad no le afectara en absoluto. ¿Y este tipo fue quien te descubrió? Preguntó Flash, claramente intrigado. Digo, Bruce no tiene esa capacidad, al menos no que sepamos. Fueron ambos quienes me detectaron, pero el tipo del cabello alocado. Me miró directamente y me habló. Preguntó quién era, como si hubiera sentido mi presencia todo el tiempo. Fue escalofriante, porque no solo me detectó, sino que parecía tranquilo, completamente consciente de lo que estaba pasando. Ambos, dijeron todos al unísono. Superman entrecerró los ojos, procesando la información. Si estos hombres pueden sentir una proyección astral y hablar con ella, estamos ante alguien con un nivel de percepción increíble. Eso no es algo que muchos puedan hacer. Diana asintió, aunque seguía enfocada en el hecho de Bruce soportando 20 gravedades. Bruce Wayne, bajo esa cantidad de presión, es impresionante. Pero lo que más me intriga es este otro individuo. Si no le afectaba la gravedad, entonces debe ser increíblemente fuerte. Flash, que siempre aportaba un comentario ingenioso en momentos de tensión, se cruzó de brazos y agregó con una sonrisa. Entonces, tenemos a Bruce, que ahora puede entrenar con 2 toneladas de peso encima, y a un tipo random que ni suda bajo esa presión. Solo digo, ese Bruce está subiendo de nivel. ¿Qué sigue? ¿Levantar edificios? Batman permanecía en silencio, pero sus ojos estaban fijos en Stewart. La idea de una versión suya sometiéndose a ese tipo de entrenamiento físico le parecía surrealista. No es que él mismo no se hubiera sometido a rigurosas pruebas de resistencia física, pero 20 gravedades era una barrera que ni siquiera había considerado. Sin embargo, el hecho de que ese Bruce lo lograra, aunque visiblemente agotado, hablaba de una disciplina extrema, una que él mismo reconocía. Superman habló nuevamente, esta vez con un tono más grave. Lo que me preocupa es el poder del otro tipo. Si es capaz de manejarse con facilidad en esas condiciones, entonces estamos ante alguien que probablemente sea tan fuerte como cualquiera de nosotros, o al menos, más fuerte que Bruce, quizá un metahumano. Green Lantern asintió. Así es. Su energía no era como la de un humano normal, era algo mucho más allá. Su percepción del entorno, su calma, como si hubiera pasado por esto 1000 veces antes. Creo que estamos lidiando con alguien fuera de nuestra liga. Diana se acercó, más pensativa. Entonces, ¿qué hacemos? Sabemos que Bruce ha encontrado una manera de mejorar su capacidad física, pero ¿qué sabemos de ese otro hombre? ¿Es una amenaza a un aliado? Stewart tomó un profundo respiro antes de responder. No lo sé, pero si estaba junto a Bruce entrenándolo, imagino que debe ser de los buenos. Aunque todo lo que sé es que fue lo suficientemente fuerte como para asustarme. Y no muchos pueden hacer eso. Superman asintió, entendiendo la gravedad de la situación. Tenemos que seguir observando. Si ese universo tiene un Bruce Wayne que está alcanzando ese nivel de poder, y un compañero que es aún más fuerte, puede que no estemos ante una amenaza, pero tampoco podemos ignorarlo. Los héroes intercambiaron miradas, con una mezcla de asombro y precaución. Sabían que el multiverso era vasto y lleno de misterios, pero este nuevo universo y sus habitantes les presentaban un desafío que no podían predecir. Y mientras cada uno procesaba lo que Stewart había contado, en el fondo, todos se preguntaban qué más descubrirían sobre ese hombre con el cabello alocado, y qué implicaría eso para ellos. Fin capítulo 96. Próximo capítulo. Un visitante inesperado.